Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la Hora 25. Hemos estado conversando con mucha gente sobre muchas cosas y espero que para quien haya podido ver hartos capítulos de nosotros ya algunas luces hayan aparecido en las búsquedas de las mejores comprensiones. En este capítulo vamos a empezar a indagar algunos aspectos que tienen que ver con la tecnología, con los niños, con la política, con la actualidad y cómo esto también, sobre todo los aspectos tecnológicos, están operando tanto en nuestra genética, casi nuestra desde la epigenética, hasta también cómo eso tiene miradas también en lo político, en lo social, en lo cultural y en el tipo de ser humanos que va emergiendo al mirar tendencias. Y también mirar cómo esto en edades tempranas tiene un impacto mucho más significativo al momento de que nuestro sistema nervioso se acostumbra a iterar permanentemente con la tecnología. La plasticidad de nuestro sistema nervioso permite que se vaya modelando de una forma particular que tiene que ver con los tiempos actuales, que antes no estaba disponible porque no estaba todo el día con el smartphone, todo el día en las redes sociales y todas esas cosas. Entonces, para poder ver cómo esto sistémicamente está danzando, tenemos de invitada a Vivi, ya parte de la casa, ya asidua de los capítulos. Bienvenida, Vivi, al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por la reinvitación, ya me siento parte del programa. Muy contenta porque lanzamos nuestro libro también, así que... La última vez habíamos adelantado sí, que venía. Que venía, sí, así que el libro ya está acá. Para los que son ecologistas les pido perdón porque hicimos una edición chiquitita en papel que te voy a regalar. Y estamos muy felices, las distintas autoras y el autor que es parte de esta publicación internacional e interdisciplinaria. Tuvimos una muy bonita experiencia en la cual pudiste participar, ¿cierto? Que yo creo que fue a todas luces como muy pertinente en función como del tono emocional que queríamos darle a la publicación. Y como tú bien decías, estamos muy contentas porque de alguna manera es una publicación que está abierta a la comunidad. Ahí utilizamos la tecnología a favor y no en contra, ¿cierto? Usted la puede descargar gratuitamente de la plataforma Social Book. Y eso posibilita que llegue a más personas y de alguna forma también tiene que ver con tener una visión, yo diría, un poco más, menos reduccionista, más sistémica, más integradora, como tú bien decías, y no solo pensar que los tiempos actuales que vivimos están teñidos de maltrato, de violencia, ¿cierto? Todo lo que vemos hoy día en los medios de comunicación frecuentemente, sino que también hay acciones resilientes que están haciendo las personas para sostenerse en comunidad y en comunidades nacionales e internacionales, como fue este hijo libro que le llamamos con mucho cariño, así que feliz de poder entregártelo a ti también. Y solo mencionar a las autoras, que yo creo que es importante honrarlas, ¿cierto? En este libro participa María Gabriela Simpson, de Argentina, Verónica Ortubia Toro, de Italia, ella es chilena pero vive en Italia, Stephanie Metzer del Campo, ella es de Suiza, ella es uruguaya pero vive en Suiza, entonces también está lo multicultural ahí muy presente, Yamerki Gil Milano de Venezuela, y hay 3 maestros de la resiliencia quienes ya saben del tema, que es la Ana Forés Miravalles, de España, Stefan Van Istendal, ¿cierto?, de Bélgica, y por último nuestra querida María Angélica Koklarenko, que es chilena y la verdad es que se reconoce más internacionalmente que nacionalmente, que fue una de las primeras personas en el mundo que empezó a pensar acerca del concepto de resiliencia. Así que te lo regalo con mucho cariño de parte de todas nosotras. Muchísimas gracias. Yo tuve la oportunidad de leerlo en digital. A mí me gusta leer en papel, pero no pude llegar antes. La resiliencia sociocultural del siglo XXI, el desafío de nuestro vuelo colectivo para co-transformar la realidad. Para quien quiera buscarlo, ¿se puede descargar de tus señales? Sí, se puede descargar de la plataforma Social Book y también estamos viendo porque se nos acabaron los libros a papel, perdón por los ecologistas, pero hay gente que todavía nos gusta leer a papel. Yo me sumo. Sí, y estamos viendo si hacemos un segundo tiraje de libros y en eso estamos, en esa conversación hoy día. Bueno, yo aprovecho de recomendarlo porque también lo leí y me dieron la oportunidad de hacer una reseña en el lanzamiento. Y bueno, creo que es un libro que está más centrado en la práctica, más que en las reflexiones de la resiliencia, porque la expectativa dije, voy a leerme muchas definiciones, y la verdad es que utilizan casi como un andamiaje movible,
porque también el concepto se co-construye, hay que actualizarlo, contextualizarlo, entonces lo deja como bien, da harto margen para entender su aplicación y su sentido. Y luego se lleva a distintas prácticas que las autoras llevaron a cabo en distintos países y después en el foro las compendiaron. Entonces Exacto. también tiene harto de metodología que sirve para varias cosas en las ciencias sociales. Así que recomendado para el que lo quiera leer, es una lectura bastante rápida de leer, así que es bastante recomendable. Muchas gracias, Sebastián. Y sí, precisamente yo creo que si tú me preguntas de resiliencia, claro, los primeros teóricos y autores, ya en los 60, hace tiempo, hablaban de una resiliencia mucho más como más cercana a la resistencia, que claramente no lo es, ¿te fijas? Hoy día no hay una comprensión, como podríamos decir, unívoca del concepto, entonces también quisimos un poco dar cuenta de eso. Hay distintos autores, ¿cierto? Como la misma Ana Forés, Van Istendal, Ratter, Boris Cyrulnik, ¿te fijas? Que dan visiones que se complementan, pero yo diría que lo central tiene que ver con el establecimiento de vínculos. Eso no hay ninguna persona que lo diga, ¿cierto? Alguien que resilia no resilia solo, resilia en compañía, resilia de manera vincular. Entonces se han acuñado distintos conceptos como tutores de resiliencia, ¿te fijas? Y eso da cuenta de la importancia de la construcción colaborativa, que nos hace tanta falta, ¿cierto? Que también desnuda un aspecto bien sutil de las ciencias sociales, que a diferencia de otras ciencias que son un poco más fijas, las ciencias sociales siempre tienen que empezar un poquitito de nuevo cada vez, aunque sean las mismas preguntas, tienes que volver a darte el tiempo de hacer las preguntas de nuevo porque aparece lo novedoso. Entonces también le da esta mirada un poco infinita, porque nunca vas a llegar a acuñar la cosa perfecta porque no existe, sino que te obliga a mirarla, complejizarla, co-construirla, y el libro también lo lleva al hacer, que es un avance también como propuesta, porque uno pudiera quedarse en las reflexiones de los elementos que participan, los autores, una revisión del estado del arte conceptual. Pero esto lo lleva a qué hicimos distintas personas en distintos países en el contexto de la pandemia como metodología para poder trabajar estos conceptos, y algunos que también andan más creativos como la poesía, la danza, también hay metodologías de esa línea, pero también es bien bonita ese capítulo. Sí, totalmente, porque de alguna forma es como tú bien decías, yo creo que hoy en día vivimos en un mundo que tiene tantos contextos tan diversos que sin lugar a dudas es imposible apropiarse de todos y tener visiones unívocas de la realidad, no me parece, ¿cierto? Como que en verdad no, yo creo que nadie es dueño de la verdad y no existe una sola verdad. Como decía Maturana, estamos en el multiverso plenamente, ¿cierto? Y quien no es consciente de eso es como bien terrible. Estamos avanzando hacia el metaverso ya en las redes. Sí, imagínate. Entonces, desde ese lugar, por supuesto que también yo creo que enriquece mucho más un trabajo colaborativo interdisciplinario, porque finalmente la riqueza para mí, como psicóloga del concepto de la resiliencia, es que te posibilita es generar espacios de resiliencia o mecanismos de resiliencia en distintos grupos humanos, como tú bien decías, ¿cierto? Hay prácticas ahí con personas, con organizaciones, con espacios educativos, en el capítulo que escribimos nosotras con Ana. Y por otra parte, también te permite como anclarlo a otras prácticas disciplinares, ¿cierto? No solamente tradicionales como psicología, sociología, sino que también la danza, la poesía, ¿cierto? Que son, podríamos decir, otros lenguajes, ¿cierto? Sí. En el cual nos movemos y que por supuesto que enriquecen muchísimo prácticas resilientes. Si te acuerdas en el capítulo, si le hiciste el link ahí a las postales que sí. hicieron los chicos, fueron maravillosas, tenían fotos preciosas y se intercambiaban con personas que no conocían. Entonces, esa riqueza tuvo en particular el trabajo que mezcló lo verbal y lo no verbal, que yo creo que eso es fundamental cuando uno trabaja resiliencia. Te fijas que te puedes quedar con distintos canales de la comunicación, pero es muy rico cuando mezclas esas formas de comunicarte. Lo analógico, como decía Václavic, y lo digital, la cosa más, el cuerpo y también lo que tiene que ver con el lenguaje verbal. Sí, porque ahí lo que hicieron fue un curso de psicología de Chile, de la UBO, claro. Con un curso de otra carrera, pero Sí. que era social, no era psicología propiamente No, tal, no. pero algo de eso Era también educación. se tocaban. Sí. Entonces los alumnos de aquí con los de allá iniciaron a través de postales una correspondencia, en donde iban cosas y volvían cosas, en el contexto de qué habían aprendido un poco o qué les estaba pasando en la pandemia. Entonces empezaban a tener esta correspondencia a través de las postales que mezclaban también la parte estética, el diseño, se recomendaban playlists, Sí. y así fueron como co-construyendo un puente entre ellos. Exactamente, y fue una cosa, o sea, yo como profe en el fondo, como profa yo les digo,
fue maravilloso porque cuando lo creamos, esta es una metodología que se llama COIL, que es trabajo colaborativo, ¿cierto?, en redes, y que básicamente tiene que ver con los pilares actuales del desarrollo sustentable, que es como que haya interculturalidad, que haya intercambio, que haya experiencias también como mancomunadas, que es la postal final que la co-construyeron en equipos internacionales. Y de alguna forma lo que quisimos dar cuenta es que a pesar de las diferencias socioculturales, económicas, había muchas semejanzas entre los alumnos de la Universidad Bernardo Higgins y alumnos de la Universidad de Barcelona. Te fijas que me podría decir que tienen en común esas experiencias. Y finalmente fue súper bonito cuando ellos hicieron este trabajo de mostrarnos a nosotras como profesoras lo que habían co-construido, darse cuenta de que no era tan diferente la realidad que estaba viviendo a 1000 kilómetros o más de distancia esa persona de España, que también estaba trabajando para financiar sus estudios o parte de sus estudios, que también estaba viendo cómo sus papás peleaban en la casa, ¿te fijas? Entonces aparecieron observaciones de la realidad particulares y bastante, podríamos decir, sintonizadas, a pesar de los kilómetros de distancia, las diferencias socioculturales, etcétera. Sí, a mí me hace pensar un poco en algunas prácticas que posibilitan el colaborar, el interesarse por el otro, esta cosa como de bondad de querer ayudar al otro. Porque se recomendaban cosas, hablaban de sus hobbies, de las cosas que les servían. Y también me llamó la atención, varios decían como que habían redescubierto el valor de la familia, que se daban cuenta que habían vivido mucho tiempo sin atender aspectos fundamentales de la familia. Era como bien bonito esas reflexiones que por lo demás eran bien, no eran doctas como uno pudiera, claro. No eran tratados filos, sino que eran como, hoy día escuché este playlist de esta canción y me acordé de ustedes, así que miren, les dejo este link para que se sientan mejor y ojalá que estemos bien. Y el otro le respondía, oye, me gustó, mira, yo escuchaba otra cantante española que se llama, que me gusta mucho, mira, vean esta acá, y después, oye, compendí en Spotify, hice una lista para que la escuchemos. Y esas cositas bien cotidianas que a veces quedan perdidas porque parecieran tan pequeñas dentro de lo que estamos acostumbrados como más hollywoodense, de que tienen que haber autos volando y cosas explosivas para que tenga significado. Y en verdad la vida pareciera estar mucho más en esas pequeñas cositas que en las grandes explosiones de la vida. Totalmente, porque esas pequeñas cositas, como tú muy lindo lo nombras, finalmente dan cuenta de una preocupación por el otro y dedicarte a darte un tiempo de pensar en el otro. ¿Qué le voy a comunicar? ¿Qué le escribo? ¿Qué le puede servir? ¿Qué me sirvió a mí que lo puedo compartir con un otro? Te fijas que yo creo que eso nos hace mucha falta porque vivimos muy acelerados, no nos damos cuenta, a veces decimos cosas y no nos damos cuenta que las está escuchando, cómo se sintió con lo que le decimos. Entonces, de alguna forma, yo creo que, como tú bien dices, yo siempre he creído más en una resiliencia aplicada y una psicología aplicada, más que una resiliencia que esté en las nubes y finalmente no le sirva a nadie. Entonces, desde ese lugar, yo creo que efectivamente se nos ocurrió desde ese lugar, Seba, como de decir, chuta, estamos súper mal, cada uno está encerrado en su casa. En España estuvieron mucho menos tiempo que nosotros, hay que decirlo también. Por algo, hoy ya, a mí me cargan los análisis blanco-negro, tú bien sabes, pero en el fondo, claro, tenemos coletazos en la salud mental muy distintos en España que en Chile, así lo demuestran todos los estudios. Pero, de alguna manera, a pesar de aquello, la soledad en los jóvenes era sentida en todo el mundo. Y esto de no conectarse con el amigo, de no tocar al pololo, de no abrazar al compañero, fue muy difícil. Entonces, de alguna forma, el generar vínculos con otras personas de su misma edad, ¿cierto? Y que estuvieran estudiando, tenían ciertas semejanzas a pesar de las diferencias socioculturales, pero sin lugar a dudas yo creo que lo que más ahí primó fue el detenerse y darse un tiempo, ¿cierto? De acompañarse. Sí. Y eso, pucha, que nos cuesta. Y también posibilita primero la pregunta de cómo estoy, cómo me siento. Y en esa indagación ellos encontraban algunas cosas domésticas que los hacían bien. Y ellos en esta correspondencia intuían que eso que a uno le hacía bien también pudiera eventualmente hacerle bien a otro. Y eso ya es una construcción social, pues vamos construyendo vínculos de preocuparnos por el otro, en donde el otro aparece como alguien para ayudar y no tanto como vemos en la política que el otro es un enemigo. Son casi como las antípodas. Esta práctica busca mirarme, comprenderme, descubrir, compartir,
recibir, co-construir, vincularnos y relacionarnos. La propuesta de la política es destruir, no indagar mucho, no preocuparnos mucho, atacar. Y eso destruye el tejido social, destruye las posibilidades de sanar, destruye la posibilidad de co-construir mejores comprensiones. Y uno empieza a ver, bueno, lo que te comentaba, el tema de las ciencias sociales, de los académicos, de que tienen que, como uno esperaría, cierta templanza o cierta capacidad de mirar lo apreciativo en uno o en el otro y lo crítico en uno y en el otro, propongan preguntas, miradas y sobre todo lo que tú señalabas, el paso al hacer. Porque a veces las ciencias sociales son muy buenas para explicar muchas cosas complejas, que tampoco las pueden explicar muy bien porque son complejas y todo depende, todo cambia según el contexto. Pero decir, bueno, pero ¿cómo logramos que algo que podamos hacer genere un impacto en el otro, en el hacer? Y este libro yo siento que va más en esa línea del proponer el hacer, el provocar, el producir, el co-crear. Exactamente, porque yo creo que estamos en una sociedad tan fragilizada, con vínculos tan fragmentados, con visiones tan polarizadas, que finalmente yo creo que uno puede tomar dos posturas. O te adscribes a un bando, que me carga, pero la verdad es que estamos en un Chile de bandos, eso hay que decirlo abiertamente, ¿cierto? De bandidos. Entonces, también, de bandos y de bandidos. bandos y bandidos, donde hay una exacerbación de la violencia, pero también hay promovida por los medios de comunicación, y desde ese lugar es re difícil tomar un camino como dialogante, porque finalmente si la otra persona piensa distinto, hay poca capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona, pensar por qué piensa distinto, porque uno no piensa que es distinto porque sí, viene de una familia, de una tradición ideológica, de algunas cosas que le pasaron a la persona en su vida, de generaciones anteriores, entonces no es porque sí. Y en vez de detenernos a poder generar un diálogo, una reflexión, una autocrítica que no la hace nadie de ningún partido político, sucede lo contrario. Te fijas, si el otro piensa distinto o es del otro bando, aunque diga algo muy inteligente, lo voy a encontrar malo. ¿Te fijas? Es como lo que pasa ahora con la Constitución. La Constitución en temas de medio ambiente, yo no soy experta, mi pareja es experta, me dice está muy bien generada en ese capítulo en particular, pero se destruye igual porque no estoy de acuerdo con el cambio constitucional, ¿te fijas? Entonces hay una poca dedicación a leer de verdad lo que se nos está presentando, a tener una visión más crítica también, y hay estas visiones más totalitarias, ¿te fijas? O rechazo del todo, o apruebo y apruebo sin ninguna crítica. No, yo creo que todo proceso es mejorable, es perfectible, y desde ese lugar uno esperaría, en verdad, claro, ahí te vas a la desesperanza o a la esperanza y resiliar, según mi humilde punto de vista. De alguna forma yo creo que es re fácil irse a la desesperanza. Hay mucha gente que me preguntaba qué más nos tiene que pasar como para después de una pandemia, un estallido social, y seguimos peleando. Entonces, como, ¿qué más tiene que ocurrirnos para poder tener una mirada más colaborativa y menos polar? Yo no sé. Ahí no, sí, porque me gusta cuando tú señalas esta como aproximación al otro en la búsqueda de comprenderlo, que es distinto a tratar de subyugarlo, o es distinto a tratar de convencerlo, o juzgarlo, y salir un poco de lo implícito que cuando se configura desde lo político, lo social, básicamente se reducen en muchos aspectos y muchas cosas que son complejas y requieren tiempo a tú estás diciendo lo contrario de yo porque eres malo o tonto. En chileno lo diríamos de otra forma. O eres malo y tú querés destruir esto, o realmente no estás entendiendo y eres tonto. Así que entiende lo que te estoy diciendo porque esto es lo que te deberías entender. Y esa perspectiva de entrada a una relación no tiene confianza como para que nos digamos ya qué de lo bueno que tú ves con lo bueno que yo veo, cómo podemos sacar algo mejor entre los dos. No, porque es lo tuyo destruye lo mío y lo mío tiene que destruir lo tuyo. Exacto, que es la visión competitiva, individualista, te fijas, más capitalista, como uno lo quiera llamar, pero en el fondo es un mundo mucho más individualista, que finalmente es como que si a mí me va bien, a ti te va mal. ¿Por qué tiene que ser así? Es que es el competir. Es competir. Porque el competir, por ejemplo, el compartir implica que en algún contexto relacional ambos obtenemos algo. Y si digo compartir es porque hay una intención de algo que yo tengo, que lo valoro, también logro ver que también debiera tener el mismo valor para ti y tú no lo tienes, entonces lo comparto.
El competir, por un lado, implica que lo que estamos mirando o es tuyo o es mío y tenemos que luchar por ello, lo cual implica que aquí uno de los dos va a perder. Exacto. ¿Cachai? Colaborar, por otro lado, habla de que libremente podemos abrazar una misma causa y espontáneamente y libremente querer dirigir nuestros esfuerzos y nuestra vida hacia un bien que los dos, desde distintos lugares, comprendemos que tiene un bienestar para todos. Entonces eso nos invita a colaborar. Entre compartir, colaborar y competir, está muy exacerbado el competir. Y eso degenera en lo político y degenera en lo social también. Y te fijas, Seba, que lo que tú dices es súper triste, porque finalmente el objeto de estudio, si estamos hablando de la política, ¿cuál es? Es nuestro Chile, es nuestro país. Entonces, con mayor razón debería haber un espíritu más colaborativo, porque finalmente si yo hago algo, hago una acción, sea cual sea, estoy dañando el tejido social, estoy dañando en el fondo el Chile que quiero construir. Los que tenemos hijos, hijas, hijes, ¿es cierto? Nos preocupa cómo esté Chile, ¿te fijas? No queremos que nuestros hijos se vayan a otros países a buscar mejores expectativas de vida. Entonces, de alguna forma, yo creo que ahí es más triste todavía, porque ahí deberíamos pensar más en el Chile que queremos de verdad, incluyendo estas visiones que nunca van a ser unívocas, más que estar peleando por la minucia, porque salió este meme, porque se genera tal cosa, ¿te fijas? Entonces se nos desvían los focos de atención finalmente en cosas que son muy pequeñas y no pensamos en la importancia que tiene el proceso que estamos viviendo en nuestro país. Claro, que también uno lo pudiera mirar incluso también más arriba y decir de la humanidad, porque aquí hay cosas que también tienen que ver con la humanidad, están metidas ahí. No todo está ahí, pero hay algunas cosas que tiene, por ejemplo, el capítulo ecológico. También tiene que ver con un cuidado planetario para la especie, para el ecosistema. Y también esta cosa de la política que es tan deshonesta, en el sentido de que en vez de transparentar los intereses que están chocando o que están peleando, están compitiendo, los ocultan. Entonces nos llevan a una conversación falsa sobre ideas, sobre paradigmas y una serie de cosas, cuando en verdad uno diría, ya, pero transparente su posición, porque es legítima. Ahora podemos también en ese camino poder encontrar que fue ilegítimo cómo llegó, que hubieron privilegios, saltaron la ley, también pudiéramos descubrirlo. Pero si uno tuviera buena fe diría, oye, si entendamos que acá también hay intereses que están pujando por primar uno sobre el otro, y ese es el principio de competir, pues, es uno o lo otro. Y eso también se ve en la derecha y en la izquierda. Reduccionistamente uno podría decir los intereses económicos versus los intereses de un modelo de sociedad basado en otros valores, que ni siquiera son de la misma naturaleza, pero convergen. Entonces, si realmente transparentáramos lo que está atrás de la política, seguramente pudiéramos tomar mejores decisiones y co-conducir un proceso más honesto. Pero como está primeramente degenerado por lo político, confundido por los medios y además oculto, la verdad que vivimos en una sopa de pelo que no entendemos, no parece haber coherencia en esto que está pasando, porque tú dices, oye, si es evidente que la Constitución, la propuesta tiene cosas buenas y cosas malas, es evidente que la Constitución del 80 tiene cosas buenas y cosas malas, y es evidente que pudiéramos hacer un análisis honesto y decir qué de lo del 80 pudiéramos conservar, que a su vez también conserva la del 25, que tiene toda la tradición que ha ido conservando, y qué de esto mejora esto, qué esto que no tiene que estar acá, qué es lo que no está en ninguna de las dos que se les quedó afuera. Y eso es un camino honesto, pues el que quiere sanar, el que quiere mejorar, debería enfrentarlo así. Pero como no se enfrenta así, uno asume que es porque hay intereses ocultos que están desde destruir el proceso, destruir a los mensajeros y señalar, como decía, el rechazo es, aquí vienen los jinetes del apocalipsis a destruir Chile si gana la prueba, y los otros, por otro lado, aquí Pinochet se va a levantar de su tumba, va a volver al poder encarnado en otro personaje medio rubio que anda por ahí. Pero eso es muy tonto, o sea, es muy tonto y la gente pareciera no darse cuenta. Primero debiera retar a los políticos y reclamarle a los medios con un ejercicio mínimo de lucidez, ¿cachai? Si esta cuestión nos están haciendo mal en verdad en el tejido social. O sea, yo creo que has dicho varias cosas que son súper interesantes, como en primer lugar, a mí como psicóloga también me toca mucho lo de las emociones, como finalmente... Por supuesto que y también es un juego bien perverso si uno lo piensa desde el punto de vista psicológico,
porque si dicotomizamos la realidad, si seguimos viendo al otro como enemigo, si seguimos viendo que el otro que piensa distinto, no quiero ni conversar y lo descalifico, si seguimos diciendo que mi postura no soy capaz de sostenerla, sino que más bien es una descalificación a la postura del otro, finalmente, ¿qué genero en el ciudadano común? Genero temor, genero miedo, incertidumbre, ¿te fijas? En vez de más ganas de saber, de leer, de decir, oye, ¿en qué me beneficia, en qué me aporta y que pueda hacer un análisis más crítico? En Chile la gente ni lee. Entonces, de alguna manera, se traga completo el mensaje, ¿te fijas? Y está bien hecho también en términos, podríamos decir, hay toda una serie ¿cómo decirlo?, de sustentos psicológicos que te hacen comprarte esos mensajes enteros, ¿cierto? La publicidad por algo existe. Pero es triste que se ocupe para estos fines, ¿cierto? Donde uno lo que esperaría es tener una ciudadanía mucho más crítica, como tú bien decías, más pensante, pero si los líderes están en posturas tan poco autocríticas y tan dicotómicas, es muy difícil que tengas una ciudadanía que genere esa autocrítica, esa visión, porque ¿de dónde la va a generar? ¿Te fijas? Claro, porque finalmente nos enseñan a competir políticamente, en lo cual te doy dos opciones: o te ataco porque eres mi enemigo, o te vuelves un converso de mi causa. Tienes dos alternativas. Exactamente. ¿Cachai? Y eso es absolutamente, yo creo que eso es un rasgo cultural patriarcal, no en el sentido solamente feminista, sino que en el sentido patriarcal cultural, que también operan las mujeres también. Para aclarar claramente, el tema patriarcal no es solamente el rol de los hombres, sino que es un modo de vida que se está replicando culturalmente, que afecta a niños, niñas, niños, a todos, porque es cultural. Entonces, cuando nosotros enfrentamos la vida, por ejemplo, con estas dos alternativas, o te voy a atacar, o te vuelves converso a mi causa, eso es un rasgo patriarcal. Matrísticamente uno pudiera decir, y si nos aproximamos porque me gustaría entender por qué ves el mundo de la forma en la cual la ves, cuáles fueron las experiencias que has tenido para llegar a mirar el mundo de eso, y qué de tu mirada también enriquece la mía. Si cambiáramos eso, ahí sí que pudiéramos pensar que podríamos arreglar las cosas de verdad. Y es muy difícil. El otro día fuimos a promover el libro con María Gabriela, que tú la conociste, de Argentina, a la Universidad de Viña del Mar. Y claro, un estudiante preguntaba eso, así, ¿cómo resiliar frente a estas narrativas dominantes, como diría Foucault, tan extremas? ¿Cómo hacemos contrafuerza? Claro, es como, entonces, claro, es una pregunta súper interesante que hizo ahí un chico en la conversa. Y finalmente yo diría, tenemos dos posibilidades. O nos frustramos, nos deprimimos, nos quedamos en nada, en hacer nada, o en nuestro micromundo generamos redes que sí sean colaborativas, que sí tengan un espíritu de conversación real, como tú decías, que sí expliciten honestamente lo que les pasa, lo que sienten. Y te ha comprobado que los cambios, no solo a nivel psicológico, a nivel familiar, de pareja, sino que también en los sistemas más amplios, culturales, parten desde lo micro, ¿te fijas? No hay una ley que declare si hoy día nos tratamos bien, eso va a quedar en la nada, sino que más bien tiene que partir de prácticas que paulatinamente generen un cambio paradigmático. Sí. Yo creo que esa es la única apuesta que podemos hacer para salir de lo que estamos hoy día. Sí, comparto completamente, y te llama a indagar en los fundamentos de las cosas, que son muchos. O sea, claro, la Constitución tiene un rol, pero también, por ejemplo, si quisiéramos, si el espíritu de esta Constitución, que es más solidaria, quisiera tener un arraigo cultural, debiéramos tener una mirada en donde esto tiene un rol, pero hay muchos otros. Debiéramos enseñarle a los niños solidaridad, por ejemplo, ética, recuperar algunos aspectos morales que han estado ausentes. Es alarmante y la gente no parece reparar en ello, de que hoy en día tú podís mentir gratuitamente, reiterativamente, siendo senador de la República, exacto, siendo personaje de gobierno, vocero, y no pasa nada. Entonces eso es un signo inequívoco de la degeneración naturalizada que estamos viviendo progresivamente. Entonces, si yo veo como cientista social dónde están los problemas, hay mucho más problemas en la cultura que en la cual vivimos, y hay muchas más respuestas y soluciones en la cultura que en el texto.
El texto tiene que tener una coherencia con la cultura, que también te podría hacer preguntar, ya, pero ¿qué tanta cultura tenemos para este modelo? Porque los supuestos que opera este modelo, vaya que son cuestionables. Yo hacía la pregunta, ¿qué prefieres tú? ¿Que te bajen la benzina casi a la mitad, a sabiendas de que eso perjudica a los que están en la lista de espera de la salud? ¿O prefieres mantener la benzina para que esa persona tenga más posibilidades de ser atendido en la salud? Y yo creo que la mayoría de la gente diría, bájeme la benzina. Exactamente. Esto no tengo estudio para sostenerlo, pero lo intuyo y como para la reflexión, a lo menos para reflexionar vale. Entonces la pregunta es, ¿qué grado de coherencia hay en los valores culturales con los valores deseables de esta propuesta? Claro. Y abre una buena pregunta, porque para que esto brille, tiene que tener un asidero cultural. El día que la gente diga, yo estoy dispuesto incluso a que me suban un poco más los impuestos, a pesar de todas las implicancias para la clase media, sobre todo, que trae eso, porque creo que el camino es ese. Cuando lleguemos a eso, ¿y cómo llegamos a eso? Oye, me están diciendo que tenemos que ir a un corte hace rato y se me quedé pegado con la conversación. Vamos y volvemos en un minutito y seguimos conversando. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta, estábamos bien entretenidos conversando con Vivi. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa como sociedad? Que es una pregunta muy de psicólogo o de sanador. ¿Por qué sucede que algo te moleste? ¿Por qué sucede que algo te duela? ¿Por qué te sucede que algo no tenga sentido? ¿Por qué te sucede que sientes o tienes sensaciones que no logras identificar? Y ese camino del psicólogo, de la sanación, del maestro, de qué sé yo, es un camino hacia adentro, hacia primero darnos cuenta y salir de la ignorancia, en el sentido de que quien no sabe lo que le pasa es un ignorante de su mundo interno. Una sociedad que no sabe por qué le pasan los dolores que le aquejan es una sociedad ignorante. ¿Y qué es lo que se ignora? Los fundamentos que lo causan. Y en Chile y en el mundo, y a conveniencia de algunos, es bastante conveniente que mantengan a la gente peleando, porque mientras pelean se empieza a mirar al enemigo cuando debiéramos mirar los fundamentos juntos.
porque son esos fundamentos los que nos van a sacar de la ignorancia, que es lo que yo entiendo como comprender. Y una vez que comprendamos, tendremos mejores luces o caminos por los cuales dedicar los recursos. Vivi. Yo me quedaba pensando un poco en lo que estábamos dialogando antes en función como de las emocionalidades, porque finalmente también estamos en un contexto, entre comillas, post-pandémico, porque seguimos en pandemia, pero no estamos en el peor momento de la pandemia. Se supone que estamos saliendo, aunque uno ya no sabe mucho nada. Pero también es súper triste como no percatarse de aquello en términos de, por ejemplo, hoy en día tienes a los colegas llenas las consultas de gente que puede pagar. Entonces, los colegas están cobrando más caros que antes, que uno podría decir, qué bueno para nuestra profesión. Pero la inflación ha llegado a la terapia. A la terapia, exactamente, pero seguimos teniendo una salud pública muy devaluada y una salud privada muy cara, ¿te fijas? Entonces, de alguna forma, todos los estudios dan cuenta que la pandemia empobreció más a la persona pobre y enriqueció más a la persona con mayores recursos económicos. Eso está absolutamente dicho. Entonces, de alguna forma, generar además temor, miedo, fantasías paranoides, ¿cierto? Casi que si gana tal cosa va a pasar esto, es aún más perverso, pues te fijas, porque es como no hacerse cargo de que el chileno, la chilena, incluso podríamos hablarlo a nivel mundial, pero situándonos en los estudios chilenos, está ya con una fragilidad psíquica que está súper archiestudiada. Los niños y niñas han perdido años de aprendizaje. El otro día fui a un colegio en La Pintana y la profesora lloraba porque en tercero básico no sabía leer y escribir. Y es muy obvio porque la pantalla no reemplaza el diálogo con el profesor, la profesora. Por otra parte, es cierto, está todo el tema de la violencia intrafamiliar. No sé, hay tantas temáticas de salud mental que han fragilizado a las personas, que si además le generas paranoia de lo que va a pasar, exacerbas la violencia, yo siento de verdad que es perverso. Es no hacerse cargo para nada de la salud mental de los chilenos y chilenas y le echas más ají a la sopa. Es peor, ¿te fijas? Porque ojalá hubiesen políticas públicas que sí recogieran que los problemas que generó la pandemia no son de salud mental de la señora Juanita, del señor Pepito, son a nivel global. Todas las personas tenemos algún tipo de daño producto de esos periodos de confinamiento, ¿cierto? Sea cual sea, en distinta medida, en distinta dimensión, distinta magnitud, lo que sea. Pero no hay políticas públicas que recojan que un problema de salud, en este caso física, a nivel mundial, provocó problemas en salud mental a nivel global. Y finalmente las personas están buscando soluciones a nivel personal, particular. ¿Te fijas? Entonces yo siento que, insisto, con ese dolor que me causa, porque por una parte no hay el hacerse cargo de esa emocionalidad destruida que tenemos producto de la pandemia en muchos hogares, en muchas poblaciones particulares, como la población que trabaja en sectores vulnerables, los profesores y las profesoras. Y por otra parte, enfermeros, enfermeras, todo el personal médico, el burnout, la fatiga pandémica, etc. Y le añades además, te fijas, una emocionalidad disruptiva, de temor. ¿Te fijas que es perverso si uno lo piensa así? Es como muy triste. Es perverso también porque de alguna forma opera sobre la constatación que un pueblo dañado, una persona dañada, una persona fragilizada, es mucho más manejable que una persona estable, informada, crítica, curiosa, intelectualmente y colaborativa. Entonces pareciera ser también, o a lo menos da pie para preguntarse si hay voluntades que activamente lo están buscando a sabiendas de la conveniencia para el poder, para el juego del poder, de mantener a la sociedad un poco endeudada, confusa, asustada. Entonces es manipulable. Eso hace que tú seas manipulable fácilmente y que fácilmente, moviendo tocando las teclas perfectas o precisas, puedes hacer que la gente haga o deshaga cosas sin que la gente sepa que la están manipulando. Y además que tiene que ver también con esta cosa de lo digital, del hedonismo, del individualismo, además con la sensación de ser libre en el hacer, cuando en realidad incluso la sensación de libertad pudiera ser sostenida artificialmente. Y eso alerta de un rasgo cultural global, nacional, peligrosísimo. Exactamente, porque también
como tú hablabas antes, desde la cultura patriarcal, como que finalmente siempre hay esta idea en Chile de que tenemos que seguir un líder, ¿te fijas? Y ese líder, diga lo que diga, lo seguimos o no lo seguimos, y no podemos contravenir, claro, lo que diga la persona. El arquetipo del Salvador. Claro, como que nos tenía que ver a salvar a alguien. Y por otra parte, tenemos como una población bastante poco crítica, leemos muy poco. De hecho, yo te comentaba, tú sabes que en mi investigación de doctorado yo estoy viendo precisamente como la relación entre la resiliencia familiar y los usos inadecuados de la tecnología en los niños y las niñas. Y Seba, tú lees esas cifras y te pones a llorar, así, porque en el fondo, si bien hay una desregulación que se súper entiende, te fijas, por la pandemia, de la utilización de los medios de comunicación en los niños y las niñas pequeñas, de alguna forma está más estudiado que quienes regulan son las madres, más que los padres. Seguimos siendo muy machistas, te fijas, a pesar de todos los cambios que existen o que pretenden que existan. Que en segundo lugar, los niños que leen son los niños que las mamás leen. Entonces, si usted me está escuchando, lea por favor si quiere que su hijo lea, y es mujer y es mamá. Y si es un papá colaborativo y hace coparentalidad, pucha, lo aplaudo. Y en tercer lugar, que en las familias donde hay más pobreza, efectivamente se regula menos el contenido y las horas de pantalla de los niños y las niñas, ¿te fijas? Y que tú no sepas lo que tu hijo ve, si están, incluso yo he visto niños en Facebook, niños que tienen Facebook, y mi hija tiene 8 años, entonces como que tú dices, pero ¿cómo tiene Facebook? O Instagram. Entonces, de alguna forma, eso no te genera conciencia crítica. ¿Te fijas? La lectura, el leer con un adulto que sea un mediador, como decía Vygotsky hace ya mucho tiempo, te genera un espacio de comprensión mucho más enriquecedor. ¿Te fijas? El hacer preguntas, ¿qué entendiste de lo que viste? ¿Qué te pasó con esto? ¿Por qué este personaje habrá hecho eso? ¿Cómo se habrá sentido ese mundo? Que tener a tu hijo con una pantalla solo. Sí. Y nada, te fijas, y me decían, hay papás que ni siquiera saben lo que ven su hijo. O sea, después, uno en la psicoterapia, con los colegas después comentamos así, oye, el papá no cachaba que el hijo estaba viendo, no sé, los Titanes, por ejemplo, que es bien violento, te fijas, los Titanes desde el ring. U otro mono, te fijas. Dependiendo del rango etario, hay distintos monos que ven los niños. Sí, que pensé que los Titanes en acción, que son unos monitos de... Los jóvenes Titanes, sí, claro. También están. Entonces, y después no cachaban y le empiezan a hablar de tal personaje y que pasó tal escena y la sangre y no sé qué. No estoy diciendo que los jóvenes Titanes sean malos para todas las edades, insisto, nada de lo que yo diga es generalizable, es particular. Y desde ese lugar sí es importante saber lo que ve tu hijo, porque también te puedes comunicar y conversar y lenguajear acerca de eso. Claro, porque no solamente saber qué está viendo tu hijo, sino que qué le pasa a tu hijo viendo eso. Claro, si lo enjuicia o no lo enjuicia, claro. ¿A qué se parece? ¿Te fijas? Sí, porque toda esta masificación de contenidos que propicia la red tiene componentes buenos, malos, pertinentes, impertinentes, adecuados, inadecuados, morales, inmorales, todo danza ahí. Entonces los adultos debiéramos reflexionar sobre eso, potenciar las bondades, porque yo uso mucho internet. Por ejemplo, estoy leyendo un libro y hay una palabra que no entiendo, al tiro Google, significado de... Y eso me permite ir leyendo algunos textos que son más especializados y que ocupan palabras en latín, en otros idiomas, qué sé yo. Y eso es muy bueno, porque me ayuda a leer y comprender. Pero por otro lado, también uno tiene que ver los riesgos también de desinformar, malinformar, contrainformar, seducir, engañar, manipular. Porque es cierto que las redes sociales también tienen un gran ámbito de operación de las transnacionales y lo económico, donde estos actores pagan para que determinados contenidos que van en la línea de lograr que alguien quiera, y uno casi podría precisar y decir, provocar que algún sistema nervioso reaccione de determinada forma, porque ya estamos en el neuromarketing, en la neuropolítica. Exacto. Y ya donde finalmente está tratando de que incluso los procesos preconscientes sean bypaseados para llegar a algo casi mecánico de nuestro sistema nervioso. Entonces las posibilidades para el bien y para el mal que eso posibilita son muchas, pero no vemos a nadie que invierta tanta plata como el que te quiere vender algún producto o que quiere que tú te afilies a alguna mirada política. Esas inversiones son gigantescas en este mundo.
Y si tú dices, pero si esa misma plata la usáramos para promover solidaridad, comprensión, lectura, otro gallo cantaría, pero hay que ver quiénes están operando, en qué magnitudes, con qué fines, y estas sutilezas ya del neuromarketing que ya tú no te das cuenta cuando de repente deseas comprarte zapatos. Exactamente. Y tú estabas navegando una cuestión y de repente así, uy, zapatos. Porque ya empieza, o miedo, el miedo, o sea, básicamente tú no sabes, y más preciso que miedo, angustia, porque finalmente es una sensación flotante y no sabéis de qué, pero estáis inquieto, intranquilo, tenso, como que expectante de que algo malo va a suceder en cualquier segundo, pero no sé cuándo, no sé de dónde viene, quién lo provoca ni qué será. Entonces estamos así como... Claro, porque te sientes observado totalmente, o sea, no sé si te ha pasado, o sea, pero de repente uno está hablando con alguien y tienes el celular cerca de algo y te aparece justo, entonces uno dice, ¿dónde está la cámara, por favor? Pues ¿Te fijas? Entonces, de alguna forma, como tú bien dices, se han ocupado muchos recursos en aquello y no en cosas tan trascendentes como en saber que si no regulas el uso de pantallas en los niños y niñas pequeños, finalmente produces un daño en la función ejecutiva, que tiene que ver con el cerebro de los niños y las niñas, tiene que ver con capacidades tan importantes como la memoria, la atención, la concentración y la empatía. Claro. Entonces, de alguna manera te fijas que si desde la temprana infancia generamos niños y niñas con dificultades en empatizar con el otro, en mentalizar, como decimos los psicólogos y las psicólogas, por supuesto que adulto vamos a esperar en un futuro, ¿te fijas? Claro, y no solamente, yo siempre trato de mapear los procesos subjetivos del psiquismo, que son una función de nuestro sistema nervioso, de cuando esta práctica, por ejemplo, de interacción con las pantallas va produciendo una determinada forma de nuestro sistema nervioso, de la plasticidad. Entonces, si no se desarrolla la empatía en la crianza, obviamente nuestro sistema nervioso empieza a operar con mayor predominancia con otros aspectos. Por ejemplo, el miedo. O sea, si tú expones a una persona a un miedo intenso y permanente en grados pequeños para no colapsarlo, para que mantenga cierta funcionalidad, nuestro sistema nervioso adquiere esa forma. No solamente que subjetivamente en mi personalidad, no, nuestra estructura biológica, organísmica, de las posibilidades genéticas, por la epigenética, te da una forma estructural física de tu ser. Entonces me gusta mapearlo porque no estamos hablando de que conversando vamos a arreglar la cuestión solamente, sino que tendría que ser una conversación suficientemente larga para ocupar la misma plasticidad de nuestro sistema nervioso dentro de los grados disponibles del cambio ya avanzado. Y ahí entramos como a la neuropsicología y todas esas cosas, pero estamos hablando del sistema nervioso del niño, no solamente de su subjetivismo, de su estructura física, de sus neuronas, su desarrollo, qué sé yo, de cierta zona por sobre la otra. Exactamente, y como la otra vez invitaste a la Carolina Pérez, ¿cierto? Y ella lo dice súper bien en el fondo. Claro, como estos juegos tecnológicos funcionan con este circuito de recompensa, también generas adultos desde esa lógica, que van a estar esperando siempre el caramelo cuando hagan alguna acción. No existe lo prosocial en ese cerebro, ¿me explico? Entonces eso es lo complejo de la situación. Y por otra parte, también, como hablábamos recién, afectan las funciones básicas neurocerebrales, ¿cierto? Que tienen que ver con la atención, la memoria, eso está súper estudiado. Entonces finalmente uno dice, chuta, si esto está tan documentado, ¿por qué no se sabe más? ¿Por qué los padres y madres no tienen idea de aquello y no tienen esa información? Uno muy entiende que también tiene que ver con los ritmos de vida, ¿cierto? Si es una madre que está sola, por ejemplo, con sus hijos e hijas, probablemente no tenga ese espacio para hacer una mediación parental. Entonces por eso se habla tanto de ojalá coparentalidad, ¿cierto? Que exista un otro que te ayude a ejercer la crianza, independiente si estás separado, solo, sola, etc. Pero desde ese lugar también uno podría decir que el sistema, volviendo a eso, no posibilita, sobre todo en Chile, que tú generes esa regulación parental con las pantallas. Te fijas, algunas personas hablan de control parental, no me gusta mucho porque es como control, más bien me gusta la mediación, como mediación con los medios de comunicación, que es como otra línea de investigación de otros autores. Pero lo que sí está súper estudiado, que el otro día leí un paper de Daniel Halpern de la Católica con su equipo, que era súper interesante y hablaba cómo se le echaba la culpa a los profesores, ¿cierto? Como grandes
como que eran determinantes en términos de esta mediación del niño y la niña con los medios de comunicación, y finalmente son las familias. Entonces, de alguna forma, si no logramos que la familia trabaje mancomunadamente con el sistema educativo, reconozca el trabajo de los profesores y las profesoras, por supuesto que no vamos a lograr nada. Te fijas que volvemos a la idea de que necesitamos trabajar colaborativamente, ojalá a nivel macro, que lo veo bastante poco posible, pero al menos a nivel micro, ¿cierto? ¿Qué pasa con conocer a tu hijo, a tu hija, conocer los programas que está viendo tu niño, tu hija, tu hijo, o si eres cuidador principal de algún niño o niña? Conocer los amigos, las cosas que circulan en ese espacio conversacional, si hay confianza te lo van a contar, ¿te fijas? Y por otra parte, los papás o las mamás o los cuidadores principales de los amigos de tus hijos. Pucha, qué importante, ¿te fijas? Porque así te podéis poner de acuerdo cuánto rato van a ver pantalla, porque si no tu hijo empieza a comparar. Hoy, ¿cómo Juanito tiene de celular? ¿Cómo Pedrito lo dejan ver 100 horas diarias de Netflix? Estoy inventando. Entonces, te fijas que si uno genera comunidades educativas y familiares, y más bien de red, que tengan esas visiones o esas narrativas mancomunadas, es mucho más fácil hacerlo. Sí. Si no, te vuelves la bruja mala, la mamá pesada, el papá pesado. Sí, hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, recuperar el concepto comunitario, de comunidad, de que el ser humano, lo propio es lo social, y se ha ido perdiendo por el modo de vida. Nos han dado un bien sustituto que son las redes sociales para interactuar. Conversábamos con Leonardo Lavanderos hace poquito con respecto de la diferencia entre interacción y relación. Uno como padre puede preguntarse o preguntarnos, ¿estoy interactuando con mis hijos o con mi pareja o tengo una relación con ellos? Y quizá pudiéramos sorprendernos en qué grado estamos más interactuando, pero no estamos construyendo una relación. Exacto. Que es la relación la que media, y esa relación es la que también te hace que yo pueda ver tu mundo, y ese mundo también yo lo tengo que entender como una comunidad en la cual pertenecemos, coparticipamos, co-construimos y regulamos. Y lo otro, el tema de cuando no hay una mediación parental en el tiempo, por el modo de vida cultural también que se está deviniendo cada vez más rápido, más hiperconectados, qué sé yo, podemos sospechar y alertarnos prontamente y ya tardíamente, si no los hemos hecho más hasta el momento, de que finalmente el smartphone va a tener mayor injerencia en la crianza y en la educación y en el modelamiento del sistema nervioso y el psiquismo del niño y de los ciudadanos que los padres. Y estamos caminando para allá, y cuando vemos que aquí hay cosas buenas y malas, tenemos una mirada crítica, pero cuando vemos que las malas, pudiendo ser menos, ponderan muchísimo más porque el impacto y las interacciones que se están generando miles por minuto, pueden convertir una sociedad sin que nos demos cuenta de un lugar, de una cosa en otra. Y eso es muy peligroso. Y eso es importante ver las cosas buenas y las cosas malas, críticamente. Pero no confundir cómo están ponderando cada una de ellas. Porque las cosas buenas de Internet uno tiene que ir a buscarlas. Pero las cosas malas usualmente te las están mandando. Exacto, y si no hay un adulto que regule, y ahí pasa porque ni los adultos regulan, pues si en el fondo hay muchos adultos que la extensión de su mano es el celular, o sea que incluso, no sé si ojalá no te haya pasado, pero a veces uno quiere hablar con alguien, con un amigo, conversemos, y está todo el rato chateando, entonces no está presente, hay como... Claro, ahí está interactuando, pero no se está relacionando. Exactamente, ¿te fijas? Entonces, de alguna forma también, o desaprovechar espacios de relación, como tú bien mencionabas, con nuestros hijos e hijas, o si estamos cuidando a otros niños y niñas. Espacios como comer en familia, tomar desayuno, cuando vamos en el auto, te fijas, podemos ir cantando y veo qué canción quieres escuchar y ahí me voy metiendo y veo si hay una letra, como ahora le gusta tanto escuchar reggaetón o otras cosas, ¿cierto? Etcétera. Me puedo meter en la letra y ¿qué entiendes de esto, hijo? ¿Te fijas? Y vas generando preguntas, te permite meterte en tu mundo emocional de tu hijo, y no quiere decir que no vea nunca televisión ni pantalla, pero tú sabes lo que está viendo, lo puedes ver junto con él o con ella, y así lo acompañas en esa visión, le puedes ir preguntando cosas, qué le quedó de lo que vio. Entonces, de alguna forma, volvemos a lo que hablábamos en la primera parte del programa, como tampoco tener una visión blanco-negro, sino que el mediar, el regular el uso de las pantallas en los niños y las niñas, que yo creo que es parte de la resiliencia familiar, o debiese ser parte de la resiliencia familiar, da cuenta de aquello, ¿cierto? De un acompañamiento. Por eso no me gusta la palabra control, ¿te fijas? Porque control no es acompañar.
control es supervigilar. Claro, es subyugar, pues básicamente yo controlo tu ser. Yo controlo tu ser, exactamente. En cambio, si tú acompañas a tu hijo en ese devenir y en esa relación que tiene con la pantalla, y si más encima, como tú bien decías, lo acompañas en una comunidad mancomunada entre los distintos padres, madres o cuidadores principales que te rodean a tu hijo y a tu hija, y el colegio, te fijas, y hay una visión mancomunada, por supuesto que es mucho más fácil hacerlo que en la soledad. ¿Te fijas? Claro. Porque en la soledad generamos ese tipo de conversas padre-hijo. ¿Por qué tiene mi amigo el smartphone Chun-Li, no sé, versión X1000, y yo no tengo celular, mamá? ¿Te fijas? Niños y niñas de 8, 9, 10 años. Entonces, claro, si no hay un diálogo previo y un ponerse de acuerdo que pucha que cuesta tanto, por todo lo que hablamos antes, ¿cierto? Que también da estatus tener el celular más top, aunque sea más caro y quizás lo estás pagando en 800 cuotas. Es difícil, pues es difícil, ¿te fijas? Porque lo asocio con lo que tú dijiste al cerrar la primera parte del programa, como que tiene que ver con valores que quisieran promover este nuevo Chile, pero que están muy distantes de lo que uno ve en el operar cotidiano, ¿cierto? En las acciones cotidianas que uno ve en los ejercicios de la parentalidad o en los ejercicios incluso de convivencia cotidianas en los distintos espacios. Claro, porque en esto de las pantallas, que finalmente me gustaría connotar que cuando estamos hablando de pantallas debiéramos estar diciendo mucho más los contenidos y las interacciones que están vehiculizándose a través de la pantalla. Está allá lo que tenemos que mirar y enjuiciar desde donde mejor podamos. Todo lo que un padre cede en tiempo, la pantalla y los contenidos avanzan. Exacto. Entonces uno puede tener la conversación del smartphone. El que te quiere vender el smartphone te lo vende con una obsolescencia programada. Es decir, por ejemplo, el iPhone 12 ya no sirve porque está el 12, después no sirve porque está el 13, después no sirve hasta el 14, y todos los años van comprando. Entonces está la obsolescencia programada. Pero si uno tiene que darse cuenta que si el niño está siendo bombardeado por eso, y además lo está viendo como una señal de estatus, uno como padre debiera sentarse con su hijo en una relación que tiene que cultivarse cotidianamente y siempre. Tiene que existir la relación como factor de protección también y de cuidado en las confianzas de abrir nuestros mundos. Y explicarle al niño que el teléfono tiene una función más utilitaria, que sirve para esto y que en verdad uno lo quiere y vale por otras cosas, no porque uno pueda cambiar el poder adquisitivo de cambiar el 12, el 13, el 14, el XL, el Super S, que todas esas cosas. Y ahí uno va enseñándole al niño una significación del mundo más con un mejor sentido, con mayor sentido, en cosas más importantes y más profundas, y evitamos que confunda ser con tener, por ejemplo. Exacto, exacto. Y finalmente te fijas que solo desde ese lugar tú puedes ejercer el rol de ser modelador de conductas y modulador de emociones de tus hijos, que finalmente son como, si uno como que grandes lo simplifica, capítulos. Es como, por una parte, si tú modelas una conducta con tu ejemplo, tu hijo va a poder decir, mi papá lo hace, o mi mamá lo hace, o mi cuidador principal lo hace, entonces yo lo voy a hacer. Pero si ves que a ti te cuesta salirte de la pantalla en momentos tan importantes como la comida, no sé, o cuando duermas, etcétera, por supuesto que tu discurso va a quedar en nada porque es incongruente con lo que estás haciendo, ¿te fijas? Y también la modulación de las emociones. Si tu hijo ve que, ¿te acuerdas cuando una vez se cayó Google o se cayó Internet y estaban todos, casi que se acabó el mundo? Entonces, claro, si tu hijo te ve angustiado porque en 5 minutos se cayó Google, Instagram, nada inventando, claro, Twitter, y destrozado, hoy ¿qué voy a hacer? ¡Qué terrible! Y pues, no sé, yo vi unas reacciones bien extrañas, podemos decir, para no psicopatologizar. Claro, ahí con qué cara después vas a decirle, hijo, cálmate, cuando pasen ciertas cosas, te fijas que tengan que ver con eso. Se nos acabó el tiempo, muy entretenida, interesante la conversación. Pensamos en ir por un lado, nos fuimos por otro, pero llegamos a donde queríamos ir al principio. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por el libro. Prontamente también te invitamos para seguir conversando. Muchas gracias a los que nos siguen. Suscríbanse al canal La Hora 25 Chile para ver los capítulos que tenemos y trabajemos por una cultura más solidaria y un pensamiento más comunitario, más individualista. Muchos problemas, como dijo Vivi, te los venden como individuales, pero son sociales. Y lo social tiene que ver con todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Vivi. Nos vemos en el próximo capítulo.